Andrés solo buscaba un techo para pasar la noche. Cuando empujó la puerta de aquella iglesia abandonada, con las manos temblando de frío y el estómago vacío, no imaginaba que detrás del altar polvoriento encontraría un baúl que guardaría la historia de su vida. Una historia que creía que nunca existió y una verdad que lo cambiaría todo. Había un tiempo en que las iglesias servían como refugio para viajeros solitarios. Lugares donde cualquier alma cansada podía entrar, descansar y encontrar paz bajo techo sagrado, incluso cuando el lugar estaba abandonado por años. En las tierras del interior, donde los caminos polvorientos conectaban pueblos pequeños separados por días de caminata, estas capelas antiguas salpicaban el paisaje como faros silenciosos de otra época. Algunas todavía tenían velas encendidas y bancos lustrados. Otras, como la iglesia de San Miguel del Valle, habían sido olvidadas por completo. Sus paredes descascaradas, su techo con agujeros, su altar cubierto de polvo y telarañas. Pero toda iglesia, incluso la más abandonada, guarda secretos, y algunos de esos secretos esperan décadas para ser revelados. Andrés tenía 28 años, peón de campo, trabajador braçal, sin familia conocida y sin pasado claro. Todo lo que sabía sobre su origen cabía en una sola frase. Te encontraron de bebé, cerca de un incendio, con solo una medalla en el cuello. No tenía madre conocida. No tenía padre. No tenía apellido real. Solo tenía el nombre que le dieron en el orfanato y esa medalla de plata que nunca se quitaba del cuello. Era pieza pequeña, redonda, con una inscripción gastada que nunca consiguió leer completamente. Pero era su única conexión con un pasado que no conocía, y durante 28 años había vivido sin saber de dónde venía, sin saber quién era realmente, sin saber si alguien en algún lugar alguna vez lo había amado. Hasta aquella noche. Andrés caminaba desde hacía 3 días. Buscaba trabajo en haciendas del interior. Llevaba trousa con ropa, cantimplora vacía y los últimos pesos que le quedaban. Había dormido bajo árboles. Había caminado bajo sol abrasador. Y ahora, con la noche cayendo y el frío llegando, buscaba desesperadamente un lugar para descansar. Fue cuando vio la silueta de la iglesia. Estaba en lo alto de una colina, medio escondida entre árboles secos. El techo tenía agujeros. Las paredes estaban manchadas por el tiempo. La cruz de madera en la torre estaba inclinada, como si hubiera sido golpeada por tormenta y nunca reparada. Pero era techo, y eso era más de lo que tenía. Subió la colina con piernas cansadas. Empujó el portón de madera que colgaba de una bisagra oxidada, atravesó el terreno cubierto de hierba alta y se detuvo frente a la puerta de la iglesia. Estaba entreabierta, oscuridad dentro, silencio absoluto. Andrés dudó. Las iglesias abandonadas tenían fama de estar encantadas, pero Andrés no creía en fantasmas. Solo creía en cansancio y en frío que ya cortaba la piel. Empujó la puerta. Ella gimió, rechinando en sus goznes herrumbrados. Dentro estaba oscuro. Encendió la linterna pequeña que llevaba en su trousa. La luz débil iluminó el interior. Bancos de madera cubiertos de polvo, imágenes de santos con pintura descascarada, altar pequeño al fondo con mantel rasgado y crucifijo torcido. Telarañas colgando de las esquinas, hojas secas esparcidas por el suelo, pero estaba seco y silencioso, y lo más importante, estaba vacío. Andrés entró, cerró la puerta detrás de sí, caminó hasta uno de los bancos, colocó su trousa en el suelo, se sentó, suspiró profundamente. Solo por esta noche, mañana sigo camino. Estaba a punto de acostarse cuando notó algo extraño.
Detrás del altar, la luz de su linterna revelaba algo que no debería estar ahí, señales de que alguien había movido las tablas del suelo recientemente. No eran marcas antiguas, eran rasguños frescos, como si alguien hubiera excavado allí. Curiosidad venció cansancio. Andrés se levantó, caminó hasta detrás del altar, se arrodilló y vio. Una de las tablas del suelo estaba suelta. Con cuidado, la levantó, y allí, en un hueco cavado en la tierra, estaba un baúl de madera viejo. Andrés lo sacó con esfuerzo. Era pesado. Tenía cerradura simple, oxidada. Con una piedra rompió la cerradura. Abrió el baúl, y lo que vio dentro lo hizo congelar. Si tú también sientes que estas historias deben preservarse, suscríbete aquí en el canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que marcaron el alma de nuestra gente. Dentro del baúl había objetos que parecían pertenecer a épocas diferentes, a vidas diferentes. Andrés iluminó el contenido con su linterna, con las manos temblando. Había cartas viejas, amarillentas, atadas con cordón. Había fotografías en sepia, rostros serios mirando a la cámara. Había objetos pequeños, un rosario, una medalla de oro, un reloj de bolsillo, un pañuelo bordado. Y en el centro, envuelto en tela protectora, había un libro grande. Andrés lo sacó con cuidado. Era diario antiguo, encuadernado en cuero gastado. En la portada, con letras doradas casi borradas, decía «Historias de almas, Padre Teodoro Salazar». Andrés lo abrió. La primera página tenía fecha, 1895. Y abajo, con caligrafía elegante pero cansada, estaba escrito: «Este diario contiene las historias que escuché en confesión, que presencié en vida, que guardé en mi corazón durante mis años como párroco de San Miguel del Valle. Escribo estas memorias no para juzgar, sino para recordar. Para que las almas que pasaron por aquí no sean olvidadas, que quien encuentre este diario entienda, cada vida tiene historia y cada historia merece ser contada». Andrés sintió escalofrío. Esto era tesoro, no de oro, sino de memorias. Comenzó a hojear. Cada entrada era diferente. Una hablaba sobre mujer que había perdido 5 hijos en epidemia. Otra sobre hombre que había matado por defensa propia y vivía con culpa. Otra sobre pareja que se amaba, pero no podía casarse por diferencia de clase. Historias de amor, de dolor, de redención, de pecado, de esperanza. Andrés leía fascinado, olvidando por completo su cansancio, y entonces, en medio del diario, encontró una entrada que lo hizo congelar. Año 1897, la tragedia de Don Baltasar. Hoy enterré 2 almas. Carmen Reyes, empleada joven de apenas 18 años, y su bebé recién nacido. Ambos murieron en incendio terrible en casa donde Carmen trabajaba. Don Baltasar Mendoza, dueño de almacén más próspero de la región, está destrozado. Porque Carmen no era solo empleada, era madre de su hijo que él nunca reconoció públicamente por presión social y familiar. Cuando incendio comenzó, Carmen intentó salvar al bebé, pero fuego era rápido. Cuando llegaron a rescatarla, ya era tarde. Encontraron su cuerpo, pero del bebé solo encontraron cenizas y una medalla de plata que Carmen siempre usaba. Don Baltasar lloró como nunca vi hombre llorar. Me confesó: «Padre, yo la amaba, y amaba a mi hijo, pero fui cobarde. No tuve coraje de enfrentar a mi familia, y ahora ambos están muertos por mi cobardía». Le dije que Dios perdona, pero él no se perdonó a sí mismo. Don Baltasar me hizo promesa: si algún día pudiera, haría bien por las almas que perdió. Donaría, ayudaría, compensaría su pecado. Pero 3 años después, él mismo murió, y llevó su culpa a la tumba. Que sus almas descansen en paz,
y que el bebé que nunca tuvo nombre sea recordado como hijo amado, aunque no reconocido. Andrés sintió que el mundo giraba, respiró con dificultad, leyó de nuevo y otra vez. Carmen Reyes, bebé recién nacido, incendio, medalla de plata. Con manos temblorosas, Andrés llevó la mano a su cuello. Tocó la medalla que siempre había llevado. La sacó, la miró bajo la luz de la linterna. Era de plata, pequeña, redonda, con inscripción gastada que nunca había podido leer completamente. Pero ahora, mirando con atención desesperada, pudo distinguir letras. C.R. 1897. Carmen Reyes. 1897. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Volvió al baúl, buscó entre los objetos y encontró otra medalla, idéntica, de oro, no de plata, pero con el mismo diseño, el mismo tamaño, y en esta la inscripción era clara: B.M. para C.R., con amor eterno, Baltasar Mendoza. Para Carmen Reyes. Andrés sintió que no podía respirar. Entendió todo. Carmen tenía 2 medallas, una de plata para ella, una de oro para su hijo, regalos de don Baltasar. Durante el incendio, Carmen probablemente colocó la medalla de plata en el bebé, pensando que la de oro sería robada si encontraban el cuerpo. Y el bebé no murió. Alguien lo salvó, alguien lo encontró y lo llevó a orfanato, y ese bebé era él. Andrés era el hijo de don Baltasar Mendoza y Carmen Reyes, el hijo que todos pensaban que había muerto, el hijo que nunca tuvo nombre oficial, el hijo que, durante 28 años, vivió sin saber quién era, y ahora, de repente, tenía pasado. Tenía historia, tenía identidad, pero don Baltasar había muerto hace 3 años, Carmen había muerto hace 28 años, sus padres ya no estaban, pero don Baltasar había sido rico, comerciante próspero, ¿habría dejado herencia? ¿Habría familia? ¿Podría Andrés reclamar lo que era suyo por derecho de sangre? Las preguntas giraban en su mente mientras sostenía las 2 medallas en las manos, una de plata, una de oro. Prueba de que él, el peón sin nombre, era heredero de algo que nunca imaginó. Pero reclamar herencia de muerto no sería fácil, y Andrés, sin saberlo aún, estaba a punto de entrar en batalla que pondría a prueba no solo su identidad, sino su alma. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas que también necesitan escuchar esto. Andrés no durmió esa noche. Se quedó sentado en el banco de la iglesia con el diario abierto en sus manos, releyendo la entrada una y otra vez. Al amanecer, tomó decisión. Iría a la ciudad. Buscaría información sobre don Baltasar Mendoza. Descubriría si todavía había familia, si todavía había herencia, y reclamaría su lugar como hijo. Guardó el diario en su trouxa, guardó las 2 medallas juntas, y partió. La ciudad más cercana estaba a 2 días de caminata. Andrés llegó con pies sangrando dentro de las botas gastadas, con hambre y sed, pero con determinación de hierro. Preguntó en la plaza principal, preguntó en tiendas, hasta que un viejo comerciante le dijo: «¿Don Baltasar Mendoza?» Claro que lo conocí, hombre más rico de esta región. Murió hace 3 años, dejó todo para su viuda, doña Isabel. ¿Viuda? ¿Él se casó? Sí, años después de aquella tragedia. Se casó con doña Isabel. Tuvieron una hija, pero la hija murió joven también. Ahora solo queda doña Isabel, viviendo en la casa grande en la calle principal. Andrés sintió mezcla de emociones. Tenía madrastra. Y esa madrastra era ahora dueña de todo lo que debería ser suyo. Caminó hasta la dirección indicada. Era casa grande, de 2 pisos, con fachada blanca y ventanas con rejas de hierro trabajado. Portón imponente. Andrés respiró fundo. Tocó la puerta. Una empleada abrió.
Sí, necesito hablar con doña Isabel. Es urgente. La empleada lo miró de arriba abajo, notando su ropa sucia, sus botas gastadas, su apariencia de viajero pobre. La señora no recibe visitas sin cita previa. Por favor, es sobre don Baltasar. Es importante. La empleada dudó. Luego asintió. Espera aquí. 5 minutos después volvió. La señora te recibirá, pero solo por 5 minutos. Sígueme. Andrés entró. La casa era lujosa, pisos de mármol, muebles caros, cuadros en las paredes, candelabros de cristal. Todo esto podría haber sido suyo si su padre lo hubiera reconocido. Fue conducido a una sala elegante, y allí, sentada en sofá de terciopelo, estaba ella. Doña Isabel. Tenía alrededor de 50 años, cabello oscuro recogido en moño apretado, vestido negro de luto, rostro maquillado pero frío, ojos que evaluaban todo con desconfianza. «¿Qué quieres?», preguntó con voz seca. Andrés se acercó, sacó el diario de su trousa. «Señora, encontré esto en la iglesia de San Miguel del Valle. Es diario del padre Teodoro, y contiene historias sobre don Baltasar, sobre hijo que tuvo con empleada llamada Carmen Reyes, hijo que todos pensaban que murió en incendio». Doña Isabel palideció. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de mí. Yo soy ese hijo. Yo sobreviví al incendio y tengo pruebas». Sacó las 2 medallas, las colocó en la mesa frente a ella. «Esta es la medalla que mi madre colocó en mí antes de morir, y esta es la que estaba en el baúl junto con el diario». Ambas fueron regalos de don Baltasar. Doña Isabel miró las medallas. Su rostro pasó de shock a furia. «¿Cómo te atreves a venir aquí con esta farsa?». «No es farsa, es verdad. Yo soy hijo de don Baltasar y tengo derecho a...». «No tienes derecho a nada», ella gritó levantándose. «Mi esposo murió hace 3 años, y ahora apareces tú, con historia ridícula, con objetos que probablemente robaste, intentando robar lo que no te pertenece». «Yo no robé nada. Yo...». «Ponte fuera de mi casa, ahora». 2 empleados grandes aparecieron en la puerta. «Señora, saquen a este impostor de aquí, y si vuelve, llamen a la policía». Andrés intentó protestar, pero los empleados lo agarraron por los brazos y lo arrastraron hacia la puerta. «Espere, solo lea el diario, verá que es verdad». Pero doña Isabel dio la espalda. «No quiero ver nada. Y te advierto, si intentas difamar el nombre de mi esposo con estas mentiras, te destruiré». Andrés fue lanzado a la calle. La puerta se cerró con fuerza. Se quedó parado allí, con el diario en las manos y las medallas en el bolsillo, sintiendo rabia y desesperación mezcladas. Ella no lo había escuchado, no había querido ver las pruebas. Y ahora, ¿qué haría? Un hombre que pasaba por la calle se detuvo al verlo. «¿Estás bien?». Andrés lo miró. «¿Usted conoció a don Baltasar Mendoza?». El hombre asintió. «Sí, trabajé para él durante años». «¿Por qué?». «Porque necesito ayuda, necesito probar algo y necesito testigos». Y así comenzó la batalla de Andrés por recuperar su identidad. Pero lo que no sabía era que doña Isabel no se quedaría quieta, y que pronto otra persona aparecería reclamando ser hijo de don Baltasar también. ¿Ya presentiste lo que vendría? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Andrés pasó los siguientes días hablando con gente del pueblo. Preguntaba sobre don Baltasar, sobre Carmen Reyes, sobre el incendio de hace 28 años. Algunos recordaban vagamente, otros no querían hablar por miedo a doña Isabel, que tenía poder e influencia, pero un viejo, antiguo empleado de don Baltasar, le dio información valiosa. «Yo estaba allí el día del incendio, vi todo. Carmen era buena muchacha, y don Baltasar
Don Baltasar la amaba de verdad, aunque no tuviera coraje de asumirlo públicamente. ¿Usted vio al bebé? El viejo dudó. Vi cuando sacaron a Carmen del fuego. Estaba muerta, y había bebé en sus brazos, también sin vida. O eso fue lo que todos pensaron, pero... ¿Pero qué? Pero había parteira allí, doña Lucía. Ella trabajaba en el pueblo, y la vi llevarse algo envuelto en manta. Nunca supe qué era, y días después desapareció. Nunca más volvió. Andrés sintió esperanza creciendo. ¿Doña Lucía? ¿Sabe dónde está ahora? Escuché que se fue a vivir con su hermana, en pueblo llamado Valle Verde, a 3 días de aquí. Andrés sabía lo que tenía que hacer: encontrar a doña Lucía. Ella podría confirmar que él había sobrevivido, que él era el bebé del incendio. Pero antes de poder partir, algo sucedió que cambió todo. Estaba en la posada barata donde se hospedaba cuando escuchó gritos en la calle. Salió. Una multitud se había reunido frente a la casa de doña Isabel. Un joven estaba parado en la puerta discutiendo con los empleados. Andrés se acercó. El joven tendría alrededor de 26 años, alto, fuerte, bien vestido, pero no lujoso. Tenía papeles en la mano y voz fuerte. «Tengo derecho de estar aquí. Soy hijo de don Baltasar Mendoza y puedo probarlo». Andrés se congeló. ¿Otro hijo? La multitud murmuraba. Doña Isabel apareció en la puerta con rostro furioso. «Primero ese vagabundo, y ahora tú. ¿Cuántos impostores van a aparecer?» El joven levantó los papeles. «No soy impostor. Tengo certificado de nacimiento, tengo cartas que mi madre guardó. Don Baltasar era mi padre, y usted lo sabe. No sé nada. Mi esposo no tenía otros hijos. ¡Miente!», el joven gritó. «Mi madre era empleada de su casa. Se llamaba Rosa Fuentes, y don Baltasar la dejó embarazada cuando usted estaba de viaje. Yo nací, y él me ignoró toda la vida». La multitud estaba en shock. Andrés también. Doña Isabel estaba lívida. «No voy a escuchar esto, guardias. Saquen a este hombre». Pero el joven no se movió. «Mi nombre es Javier Fuentes, y soy hijo legítimo de don Baltasar Mendoza, y voy a reclamar lo que es mío». Y entonces, para sorpresa de todos, miró directamente a Andrés entre la multitud. «¿Y tú? Tú también estás reclamando ser hijo de don Baltasar, ¿verdad?». Andrés asintió lentamente. Javier sonrió con amargura. «Entonces tenemos enemigo común, doña Isabel. Y tal vez deberíamos unirnos». Andrés no supo qué decir. ¿Este hombre era realmente hermano suyo o era otro impostor? Y si ambos eran hijos, ¿cómo se dividiría la herencia? La batalla por la verdad acababa de complicarse mucho más. Si fueras Andrés, ¿confiarías en Javier? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiarlo todo. Esa noche, Andrés y Javier se reunieron en la posada. Se sentaron en mesa apartada con jarras de agua, mirándose con mezcla de desconfianza y curiosidad. «Muéstrame tus pruebas», dijo Javier. Andrés sacó el diario. Mostró la entrada sobre Carmen Reyes. Mostró las medallas. Javier leyó cuidadosamente y cuando terminó asintió. «Esto parece legítimo. Yo he escuchado sobre ese incendio. Mi madre me contaba que don Baltasar nunca se recuperó de esa tragedia». «¿Tu madre? Ella aún vive». Javier negó con la cabeza. «Murió hace 2 años, pero antes de morir me dio esto». Sacó sobre viejo. Adentro había cartas. Cartas de don Baltasar a Rosa Fuentes. Andrés las leyó. Eran cartas de amor, de promesas, de culpa. «Rosa, perdóname, no puedo reconocer a nuestro hijo públicamente. Isabel nunca lo aceptaría, pero te prometo que cuidaré de ustedes en secreto». Y había certificado de nacimiento. Nombre: Javier Fuentes. Padre: no declarado. Pero tenía firma de testigo.
Baltasar Mendoza, testigo del nacimiento. Era prueba circunstancial, pero era algo. Andrés miró a Javier. Si ambos somos hijos, entonces somos hermanos. Javier asintió. Medio hermanos, de mismo padre, madres diferentes. ¿Y qué hacemos? Javier se inclinó hacia adelante. Nos unimos. Doña Isabel es nuestra enemiga común. Ella controla todo. Tiene abogados, tiene poder. Si la enfrentamos separados, nos destruirá. Pero juntos tenemos chance. Andrés consideró. Tenía sentido, pero también había problema. Si ganamos, la herencia se divide. Sí, pero mitad de algo es mejor que nada de todo. ¿Acuerdas? Andrés extendió la mano. Acuerdo. Se dieron la mano, y en ese momento sellaron alianza frágil pero necesaria. Los días siguientes fueron de batalla legal. Javier tenía contactos. Conocía abogado que aceptó tomar el caso. Abogado joven, ambicioso, que vio oportunidad de hacerse nombre famoso. Presentaron demanda formal. Pedían reconocimiento como hijos de don Baltasar. Pedían división de herencia. Doña Isabel, como era esperado, respondió con furia. Contrató a los mejores abogados de la región e inició contraataque feroz. Primero difamó a ambos en periódico local. Dos impostores intentan robar herencia de respetado comerciante fallecido. Familia pide justicia contra golpistas. Luego comenzó a presionar testigos. Empleados antiguos que habían hablado con Andrés y Javier de repente cambiaban sus testimonios. No, nunca vi nada. No sé nada. Don Baltasar era hombre fiel. Estos hombres mienten. Andrés y Javier veían su caso debilitándose. Hasta que Andrés recordó. Doña Lucía, la parteira. Necesito encontrarla, dijo a Javier. Ella es única que puede confirmar que sobreviví al incendio. ¿Dónde está? Valle Verde, a 3 días de aquí. Entonces ve, yo me quedo aquí manteniendo presión legal. Andrés partió al día siguiente. El viaje fue duro, pero finalmente llegó a Valle Verde, pequeño pueblo agrícola. Preguntó por doña Lucía y la encontró. Mujer de 70 años, viviendo con su hermana en casa modesta en las afueras. Cuando Andrés tocó la puerta y explicó quién era, doña Lucía palideció. Tú eres el bebé. ¿Me recuerda? Ella asintió con lágrimas. Claro que me acuerdo. Te salvé. Todos pensaban que habías muerto en el incendio junto con tu madre. Pero yo te oí llorar. Te saqué de entre las llamas. Estabas vivo, quemado, pero vivo. ¿Por qué nunca dijo nada? Doña Lucía bajó la mirada. Porque don Baltasar me pagó para que no dijera nada. Me dio dinero. Me pidió que te llevara a orfanato lejos de aquí, que nunca revelara que habías sobrevivido. Andrés sintió rabia. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque tenía miedo. Miedo de que su esposa descubriera, miedo de perder su posición social. Prefirió que todos pensaran que estabas muerto a tener que reconocerte públicamente. Andrés sintió dolor profundo. Su padre lo había salvado, pero lo había abandonado al mismo tiempo. ¿Testificaría? ¿Diría la verdad en tribunal? Doña Lucía miró sus manos viejas. Tengo miedo. Doña Isabel es poderosa. Podría hacerme daño. Por favor, es mi única oportunidad de probar quién soy. Ella lo miró con ojos cansados. Está bien, testificaré. Porque has vivido 28 años sin saber quién eres y mereces la verdad. Andrés volvió a la ciudad con esperanza renovada. Tenía testigo clave, tenía pruebas, tenía aliado en Javier. Pero lo que no sabía era que doña Isabel también tenía plan, y ese plan destruiría todo. ¿Qué crees que hará doña Isabel? Comparte tus pensamientos. Y no olvides volver. La parte más intensa aún está por venir.
Cuando Andrés volvió a la ciudad con doña Lucía, parecía que finalmente tenían ventaja. El abogado presentó nuevo testimonio. Doña Lucía confirmó bajo juramento había salvado al bebé del incendio. Había visto la medalla en su cuello. Había sido pagada por don Baltazar para mantener silencio. Era prueba poderosa, pero doña Isabel no se quedó quieta. 2 días antes de la audiencia final, ella jugó su carta más sucia. Llamó a Javier a su casa. Él fue curioso y cauteloso. Doña Isabel lo recibió en su estudio privado. Cerró la puerta y habló con voz fría pero calculadora. Javier, sé que crees que eres hijo de mi esposo. No creo. Sé que lo soy. Tal vez no. Pero aquí está mi oferta. Retira tu demanda. Desaparece. Y yo te doy 50,000 pesos, efectivo, ahora mismo. Javier se quedó en silencio. 50,000 pesos era fortuna para alguien como él. Era más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Y Andrés? Andrés sigue con su caso. Pero sin tu apoyo él se debilita y yo puedo destruir su caso más fácilmente. Al final él no recibirá nada. Tú recibirás 50,000 pesos y yo mantengo el resto de la herencia. ¿Por qué haría esto? Doña Isabel sonrió fríamente. Porque estoy cansada de esta batalla y porque sé que tú, a diferencia de Andrés, eres práctico. Tú no buscas justicia, buscas dinero y yo te lo estoy ofreciendo. Javier consideró, era verdad, él necesitaba dinero. Su madre había muerto en pobreza. Él había trabajado como capataz toda su vida, ganando lo mínimo. 50,000 pesos cambiarían su vida, pero ¿traicionar a Andrés? Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana. Después la oferta desaparece. Javier salió de la casa con mente girando. Esa noche se encontró con Andrés en la posada. Andrés estaba animado. Javier, lo conseguimos. Con el testimonio de doña Lucía, vamos a ganar. El juez va a reconocernos. Vamos a recibir lo que es nuestro. Javier lo miraba en silencio. Andrés, ¿qué harás con el dinero si ganamos? Andrés se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez compre pequeño terreno, construya casa, viva dignamente. Nunca tuve nada. Solo quiero paz. ¿No quieres riqueza? ¿Lujos? No, solo quiero saber quién soy y tener derecho de usar el nombre de mi padre. Javier sintió culpa creciendo. Andrés no buscaba dinero, buscaba identidad, buscaba pertenencia, y él estaba considerando traicionarlo por 50,000 pesos. Andrés, necesito decirte algo. ¿Qué? Javier respiró profundo, y entonces tomó decisión que cambiaría todo. Doña Isabel me ofreció dinero para que yo retire mi demanda, para que te deje solo en esta batalla. Andrés se quedó pálido. ¿Y vas a aceptar? Javier lo miró directamente a los ojos. No voy a aceptar, porque tú tienes razón. Esto no es sobre dinero, es sobre justicia, es sobre verdad, y yo no voy a traicionar a mi hermano. Andrés sintió emoción profunda. Javier, somos familia, medio hermanos, pero familia, y familia no se traiciona. Se abrazaron. Era abrazo de hermanos que recién se conocían, pero que compartían sangre y lucha. Al día siguiente, Javier fue a la casa de doña Isabel. ¿Y bien? Ella preguntó con sonrisa confiada. Mi respuesta es no. No voy a traicionar a Andrés. Y vamos a luchar hasta el final. El rostro de doña Isabel se endureció. Entonces ambos van a perder, y yo me aseguraré de eso. Haga lo que quiera, pero no va a separarnos. Javier salió, y doña Isabel, furiosa, hizo llamada urgente a su abogado. Necesito que destruyas sus testimonios. Necesito que encuentres cualquier cosa que podamos usar contra ellos, lo que sea, no me importa cómo, pero necesito ganar este caso,
Y así, la batalla llegó a su punto más intenso. El día de la audiencia final estaba próximo, y todos sabían que lo que sucediera allí cambiaría vidas para siempre. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera, deja un like y quédate para el próximo capítulo. El día de la audiencia final llegó. El tribunal estaba lleno. Gente del pueblo había venido a presenciar la historia de los dos hombres reclamando ser hijos del respetado don Baltasar. Había captado la atención de todos. Andrés y Javier estaban sentados juntos, con su abogado. Ambos vestían lo mejor que tenían. Ropa simple pero limpia. Doña Isabel estaba del otro lado, con sus dos abogados caros, vestida de negro riguroso, con expresión de confianza helada. El juez entró, hombre mayor, de bigote gris y mirada seria. Comenzamos. Caso de Andrés Rojas y Javier Fuentes contra Isabel Mendoza, viuda de Baltasar Mendoza. Reclamo de reconocimiento de paternidad y división de herencia. El abogado de Andrés y Javier presentó primero: Su señoría, tenemos pruebas contundentes. Primero, el diario del padre Teodoro, que documenta la relación de don Baltasar con Carmen Reyes y el nacimiento de su hijo. Segundo, las medallas que conectan a Andrés con ese bebé. Tercero, el testimonio de doña Lucía, parteira que salvó al bebé del incendio. Doña Lucía fue llamada a testificar. Con voz temblorosa pero firme contó la verdad. Salvé a ese bebé. Lo vi con mis propios ojos. Don Baltasar me pidió que lo llevara lejos y nunca dijera nada, y he cargado esa culpa durante 28 años. Pero ahora ese bebé es hombre, y merece saber quién es. Era testimonio poderoso. Luego fue el turno de Javier. Presentó las cartas, el certificado de nacimiento. Todo indicaba que también era hijo de don Baltasar, de relación posterior. El público murmuraba. Parecía que Andrés y Javier ganarían, pero entonces los abogados de doña Isabel se levantaron y jugaron su carta final. Su señoría, todo esto es conmovedor, pero hay problema fundamental. No hay prueba científica de que estos hombres sean realmente hijos de don Baltasar Mendoza. ¿Qué proponen? Exhumación. Queremos exhumar el cuerpo de don Baltasar para realizar análisis de sangre. Comparar con la sangre de estos supuestos hijos. Solo así sabremos la verdad con certeza absoluta. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó el martillo. Orden. Es solicitud válida, aunque inusual. Andrés sintió pánico. Exhumación tardaría semanas. ¿Y los análisis de sangre serían concluyentes con tecnología disponible? Pero el abogado de doña Isabel no había terminado. Y además, su señoría, queremos señalar que la señora doña Lucía tiene antecedentes. Fue acusada hace 15 años de robo en pueblo vecino. Su testimonio no es confiable. Doña Lucía se levantó indignada. Eso fue malentendido. Nunca fui condenada. Pero fue acusada, lo cual cuestiona su carácter. Era golpe bajo y funcionó. El juez frunció el ceño. Señora, ¿es verdad que fue acusada? Sí, pero... Suficiente. Tomaré eso en consideración al evaluar su testimonio. Andrés sentía que todo se desmoronaba. Y entonces el abogado de doña Isabel presentó su argumento final. Su señoría, estos hombres son oportunistas. Aparecieron solo después de que don Baltasar murió, cuando ya no puede defenderse o confirmar nada. El diario puede ser falso, las medallas pueden ser robadas, y el testimonio de esta mujer es dudoso. No hay prueba sólida, y la exhumación nos dará respuesta definitiva. El juez asintió. Tienen punto. Ordeno exhumación del cuerpo de don Baltasar Mendoza para análisis. Audiencia aplazada hasta que tengamos resultados.
golpeó el martillo. Andrés y Javier se quedaron sentados, devastados. Habían estado tan cerca, pero ahora tendrían que esperar semanas más, y la duda seguiría. Afuera del tribunal, doña Isabel sonrió con satisfacción. Su abogado le susurró: «Tenemos tiempo. Durante ese tiempo podemos presionar más testigos, podemos hacer que doña Lucía desaparezca, podemos... haz lo que sea necesario. Pero asegúrate de que esos dos no reciban nada». Andrés y Javier caminaban por la calle, sintiéndose derrotados. «¿Y ahora qué?», preguntó Javier. Andrés tocó la medalla en su cuello. «Ahora esperamos y confiamos en que la verdad prevalezca». Pero ambos sabían que la verdad a veces no es suficiente. A veces el poder y el dinero ganan, y doña Isabel tenía ambos. ¿Crees que la justicia triunfará? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Las semanas de espera fueron tortura. La exhumación se realizó. El cuerpo de don Baltasar fue analizado, muestras de sangre fueron tomadas, y luego, más espera. Los análisis tardaban. La tecnología de la época no era perfecta. Durante ese tiempo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Doña Lucía recibió amenazas, notas deslizadas bajo su puerta. «Cállate o sufre las consecuencias». Ella, asustada, consideró retractarse, pero Andrés la visitó. «Por favor, doña Lucía, sé que tiene miedo, yo también. Pero usted es única que puede confirmar la verdad. Sin usted, he vivido 28 años sin identidad, y viviré el resto de mi vida igual». Ella, con lágrimas, asintió. «No me retractaré. Diré la verdad, pase lo que pase». Javier, por su parte, comenzó a investigar más sobre su madre y don Baltasar. Encontró más cartas, más evidencias. Todo parecía confirmar que él también era hijo. Y entonces, una tarde, llegó la noticia. Los resultados de los análisis estaban listos. Nueva audiencia fue programada. 3 días después. Andrés no pudo dormir esas 3 noches. La ansiedad lo consumía. ¿Y si los análisis decían que no era hijo? ¿Y si todo había sido terrible malentendido? ¿Y si la medalla era solo coincidencia? Pero entonces recordaba el diario, las palabras del padre, la confesión de doña Lucía. No podía ser coincidencia, era verdad, tenía que ser. El día de la audiencia final llegó. El tribunal estaba aún más lleno que la vez anterior. Todos querían saber el resultado. El juez entró con sobresellado en la mano. «Tengo aquí los resultados de los análisis de sangre, comparación entre muestras de don Baltasar Mendoza y las muestras de Andrés Rojas y Javier Fuentes». El silencio era absoluto. El juez abrió el sobre. Leyó. Su expresión no revelaba nada. Luego levantó la vista. «Según los análisis realizados, Andrés Rojas presenta compatibilidad sanguínea consistente con ser hijo biológico de don Baltasar Mendoza». Andrés sintió que el corazón explotaba. Javier lo abrazó con fuerza. Doña Isabel palideció, pero el juez no había terminado. Sin embargo, Javier Fuentes no presenta compatibilidad sanguínea con don Baltasar Mendoza. El tribunal explotó en murmullos. Javier se quedó paralizado, como si le hubieran dado puñetazo en el estómago. «¿Qué?», susurró. El juez continuó. «Los análisis son concluyentes. Andrés Rojas es hijo biológico de don Baltasar Mendoza. Javier Fuentes no lo es». Javier se levantó, temblando. Pero las cartas, el certificado, mi madre me dijo». El abogado de doña Isabel se levantó con sonrisa de triunfo. «Su madre mintió, o se confundió, o usted inventó todo, pero la ciencia no miente. Usted no es hijo de don Baltasar». Javier sintió el mundo derrumbándose. Toda su vida había creído que era hijo de don Baltasar. Su madre le había dicho. Las cartas parecían confirmarlo. Pero si había sido todo mentira. Se sentó, destrozado.
Andrés puso mano en su hombro. Javier, déjame solo. El juez golpeó el martillo. Por lo tanto, declaro que Andrés Rojas es hijo legítimo de don Baltasar Mendoza y tiene derecho a recibir su parte correspondiente de la herencia. Como don Baltasar no dejó testamento válido, la herencia se dividirá entre la viuda, doña Isabel Mendoza, y el hijo, Andrés Rojas. 50% para cada uno. Era victoria. Andrés había ganado. Pero mirando a Javier, sintió que la victoria sabía amarga. Porque Javier, quien había sido su aliado, quien lo había apoyado, quien había rechazado 50,000 pesos para no traicionarlo, Javier ahora no tenía nada. Doña Isabel, aunque había perdido mitad de la herencia, sonrió levemente. Porque había logrado separar a los dos hermanos, había demostrado que Javier era impostor. Afuera del tribunal, Andrés buscó a Javier. Lo encontró sentado en banco de plaza, con la cabeza entre las manos. Javier. Vete, Andrés. No quiero verte ahora. Escúchame, sé que esto duele, pero ¿qué? ¿Que tú ganaste y yo perdí? ¿Que toda mi vida fue mentira? ¿Que mi madre me mintió o se confundió? ¿Que no tengo padre? ¿Que no tengo nada? Andrés se sentó junto a él. Tienes, hermano, tal vez no de sangre, pero de corazón. Me ayudaste cuando no tenías que hacerlo, y yo voy a compartir contigo. Javier lo miró con ojos rojos. ¿Qué? La herencia. Voy a darte parte, porque sin ti no habría llegado hasta aquí. Y porque eres mi hermano, no importa lo que diga la sangre. Javier sintió lágrimas cayendo. No tienes que hacer eso. Sí tengo, porque es lo correcto. Y en ese momento, en ese banco de plaza, dos hombres que habían sido unidos por búsqueda de identidad, ahora estaban unidos por algo más fuerte: lealtad, hermandad elegida y gratitud. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre justicia y lealtad? Cuéntanos en los comentarios. Las historias nos conectan. Los meses siguientes fueron de ajustes y cambios. Andrés recibió oficialmente su parte de la herencia. Era suma considerable, suficiente para comprar terreno, construir casa, vivir dignamente por resto de su vida. Doña Isabel, aunque resentida, tuvo que aceptar la sentencia. Se quedó con su mitad y cortó todo contacto con Andrés. Y Andrés cumplió su promesa. Dividió parte de su herencia con Javier. Javier, al principio, rechazó. Es tuyo, lo ganaste tú. Lo ganamos juntos. Y quiero que tengas esto, porque me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Javier aceptó con gratitud profunda, y con ese dinero compró pequeña tienda en el pueblo. Comenzó nuevo negocio, nueva vida. Andrés, por su parte, hizo algo que había planeado desde el principio. Volvió a la iglesia abandonada de San Miguel del Valle, la iglesia donde todo había comenzado, y tomó decisión: la reconstruiría, no solo por gratitud, sino porque quería honrar la memoria del padre Teodoro. El padre que había guardado las historias, que había preservado la verdad. Contrató trabajadores, compró materiales, y poco a poco la iglesia comenzó a renacer. Paredes fueron reparadas, techo fue reconstruido, bancos fueron restaurados, la cruz en la torre fue enderezada, y en el altar Andrés colocó placa: en memoria del padre Teodoro Salazar, quien guardó las historias de las almas, y en gratitud a Carmen Reyes, mi madre, quien me dio vida y sacrificó la suya para salvarme. Durante la reconstrucción, Andrés conoció a alguien que cambiaría su vida de otra forma. Ella se llamaba Sofía. Tenía 26 años, era maestra del pueblo. Visitaba la iglesia frecuentemente para ver el progreso de la reconstrucción. Un día se acercó a Andrés. «Es hermoso lo que estás haciendo». Andrés sonrió. «Es lo menos que puedo hacer. Esta iglesia me dio respuestas, me dio identidad».
¿Eres tú el hombre que descubrió que era hijo de don Baltasar? Sí, esa soy yo. He escuchado tu historia. Es increíble vivir 28 años sin saber quién eres y de repente encontrar todo en un diario. Fue como nacer de nuevo. Sofía lo miró con admiración. ¿Y qué harás ahora? ¿Ahora que tienes nombre? ¿Herencia? ¿Identidad? Andrés miró la iglesia reconstruyéndose. Vivir, realmente vivir. No solo sobrevivir. Ellos comenzaron a hablar más frecuentemente. Sofía le contaba sobre sus alumnos. Andrés le contaba sobre sus planes. Y poco a poco, algo nació entre ellos. No fue amor instantáneo, fue amistad que se transformó en cariño, y cariño que se transformó en amor. Un año después de la sentencia, Andrés le propuso matrimonio. Ella aceptó con lágrimas de alegría, y se casaron en la iglesia reconstruida de San Miguel del Valle. Javier fue padrino. Doña Lucía estuvo presente, llorando de felicidad, y mientras Andrés miraba a Sofía diciendo sus votos, pensó en el camino recorrido. Había entrado en iglesia abandonada como peón sin identidad, y ahora salía como hombre con nombre, con familia, con propósito. Había encontrado padre que nunca conoció. Había encontrado madre que murió para salvarlo. Había encontrado hermano que eligió, no de sangre sino de corazón, y había encontrado amor que lo completaba. La vida no había sido fácil, pero había valido la pena, porque al final no importaba tanto de dónde venías, importaba quién elegías ser. Y Andrés había elegido ser hombre de bien. ¿Qué te pareció este camino? Comenta y comparte tu perspectiva. 5 años después. La iglesia de San Miguel del Valle era ahora una de las más hermosas de la región. Paredes blancas, vitrales coloridos, bancos nuevos, y siempre había flores frescas en el altar. Andrés y Sofía vivían en casa que habían construido cerca, casa modesta pero confortable, con jardín donde sus 2 hijos jugaban. El mayor, de 3 años, se llamaba Baltasar, en honor al abuelo que nunca conoció, pero cuya sangre llevaba. La menor, de 1 año, se llamaba Carmen, en honor a la abuela que dio su vida para salvarlo. Javier visitaba frecuentemente. Su tienda prosperaba. Se había casado también. Tenía su propia familia. Y aunque los análisis habían demostrado que no era hijo de don Baltasar, Andrés siempre lo presentaba como mi hermano, porque en lo que importaba, lo era. Una tarde, mientras Andrés estaba en la iglesia arreglando algunas flores, entró visitante inesperada. Doña Isabel. Tenía 55 años ahora. El luto seguía en su ropa, pero su rostro parecía más cansado, más suave. Andrés, él se volteó, sorprendido. Doña Isabel. Ella caminó lentamente por el pasillo, miró alrededor. Hiciste buen trabajo. La iglesia está hermosa. Gracias. Ella se detuvo frente al altar, miró la placa con los nombres de Padre Teodoro y Carmen Reyes. Vine a decir algo que debí haber dicho hace 5 años. Andrés esperó. Doña Isabel respiró profundo. Lo siento. Siento haber peleado tanto. Siento haber intentado negar tu identidad. Siento no haber sido más compasiva. Andrés sintió algo suavizándose en su pecho. Entiendo por qué lo hizo. Protegía lo que creía que era suyo. Protegía la memoria de su esposo. Pero estaba equivocada. Baltasar tuvo vida antes de mí. Tuvo amor antes de mí. Y tú eres prueba de ese amor. Y merecías ser reconocido. Gracias por decir eso. Doña Isabel sacó algo de su bolso. Era sobre. Esto es tuyo. Lo encontré entre las cosas de Baltasar que nunca había revisado. Es carta, para ti, en caso de que algún día aparecieras. Andrés tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Él escribió esto? Sí, años después del incendio. Creo que siempre esperó que de alguna forma hubieras sobrevivido.
y quería que supieras la verdad. Doña Isabel se dio vuelta para irse. A que seas feliz, Andrés, y perdóname. Ya está perdonada, doña Isabel. Ella sonrió tristemente y salió. Andrés se quedó solo en la iglesia sosteniendo la carta. Con manos temblorosas la abrió. La caligrafía era elegante pero cansada, y las palabras eran de corazón roto. A mi hijo, si algún día lees esto, perdóname. Fui cobarde, te perdí en el fuego, o eso creí. Pero siempre tuve esperanza secreta de que tal vez, de alguna forma, hubieras sobrevivido. No te busqué como debía. No te reclamé como debía, y esa cobardía me persiguió cada día de mi vida. Pero quiero que sepas, te amaba. Amaba a tu madre, y si tuviera segunda oportunidad, haría todo diferente. Te daría mi nombre, mi casa, mi vida. Pero solo puedo darte esto, mi arrepentimiento sincero, y mi deseo de que, donde quiera que estés, seas feliz, seas amado, seas completo, porque aunque no te crié, aunque no estuve presente, fuiste mi hijo, y siempre lo serás. Con amor eterno que llegó tarde, tu padre Baltasar. Andrés lloró mientras leía. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de cierre, de sanación. Su padre había sido cobarde, sí, pero también había sufrido, también había amado, también había tenido remordimiento. Y saber eso, saber que había sido amado, incluso si de lejos, incluso si en silencio, eso era suficiente. Cuando Andrés salió de la iglesia, el sol estaba cayendo. Sofía estaba en el jardín con los niños. Baltasar corría persiguiendo mariposas. Carmen intentaba seguirlo con pasos torpes. Andrés los miró. Su familia, su hogar, su vida, y pensó en el camino recorrido, desde peón sin nombre hasta padre con propósito, desde huérfano sin identidad hasta hombre con legado. Había encontrado padre en diario antiguo, había encontrado hermano en batalla compartida, había encontrado amor en mujer que lo aceptó completo, y había aprendido algo fundamental. La vida no es sobre dónde comienzas, es sobre cómo eliges continuar. Él había comenzado en cenizas, perdido, olvidado, sin nombre, pero había construido vida sobre esas cenizas, vida con significado, con amor, con propósito. Y mirando a sus hijos jugar bajo el sol poniente, Andrés supo que había roto el ciclo. Sus hijos nunca se preguntarían quiénes eran, nunca se preguntarían si fueron amados, nunca se preguntarían si tenían lugar en el mundo, porque él se aseguraría de que siempre supieran, eran amados, eran valorados, eran completos. Y esa era la verdadera herencia que dejaría. No dinero, no tierras, no nombres importantes, sino amor, constancia, presencia, las cosas que él nunca tuvo, pero que aseguraría que sus hijos siempre tuvieran. Y con eso, el círculo se completaba. El peón que entró en iglesia abandonada buscando techo para una noche, encontró techo para toda la vida. Y más que eso, encontró hogar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete en el canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.